sobre el derecho ambiental, sus legislaciones. La segunda parte, conocer cuáles son esos impactos, tanto positivos y negativos, que ha generado todo este virus frente al medio ambiente. Y finalizamos con las acciones constitucionales. Eh, ¿Me ayuda, porfa, para pasar la diapositiva? Ok. Bueno, es muy importante, como primera parte, conocer cuáles son los pilares fundamentales de ese derecho ambiental colombiano. Pues todos sabemos que la Constitución política es nuestra Carta Magna, y por ser nuestra Carta Magna, ella establece un sinnúmero, pero sinnúmero de artículos que hacen referencia al tema del medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales. Pero en esta noche nos vamos a centrar en dos, que son la base fundamental, que son el artículo 79 y el artículo 80. Pues básicamente estos dos artículos lo que nos hacen referencia es que todas las personas que somos habitantes en el territorio colombiano tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano, y pues responsabiliza al Estado como la única entidad encargada de establecer cuáles son esas políticas institucionales para la conservación de ese medio ambiente y de los recursos naturales. Pues sabemos que el derecho ambiental ha tenido una evolución, es muy cambiante, se reforma muy a menudo su legislación, pero existen unas leyes muy importantes y unas leyes a destacar, que son la ley 23 del 73. Pues es una ley que en la época fue muy importante. ¿Por qué? Porque en Colombia se vivía una contaminación demasiado fuerte. Entonces, esa fue la ley que estableció los primeros temas ambientales y se caracterizó mucho. ¿Por qué? Porque le dio facultades al presidente de la República de la época para que procediera a expedir el Código de los Recursos Naturales, que hoy conocemos como el Decreto 2811 del 74. La ley novena del 79 es la que regula todo el proceso sanitario nacional, es decir, temas de aguas, temas de recursos sólidos y líquidos, tema de emisiones atmosféricas y todas aquellas situaciones y temas técnicos ambientales en el país. La ley 99 del 93, que es aquella que crea el Ministerio de Medio Ambiente como el único entidad administrativa principal en el país para definir cuáles son esas políticas y objetivos en temas ambientales. Y la ley 1333 del 2009, que es aquella que regula todo el proceso sancionatorio ambiental. Es muy importante que todos conozcamos cuáles son esas autoridades ambientales que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque más adelante tengamos alguna queja, tengamos una petición, tengamos una solicitud y pues sepamos a quién a recurrir. Tenemos el sector central, que como lo dije anteriormente, es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el encargado de establecer cuáles son esas políticas institucionales en temas ambientales, de protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. También encontramos los parques nacionales naturales de Colombia, pues la encargada de administrar todo el sistema de parques y nuestras áreas protegidas. Y también encontramos el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues aquella que se encarga de expedir todo el tema de licenciamiento ambiental, pero de proyectos de gran envergadura, es decir, proyectos de gran minería, proyectos de hidrocarburos, proyectos de construcciones de puentes, aeropuertos, vías nacionales, etcétera. En el sector descentralizado encontramos los 5 institutos de investigación, que son institutos, también son entidades públicas, pues se encargan de emitir conceptos, solicitados por las autoridades ambientales en Colombia. Y pues dichos conceptos son muy fundamentales para la toma de decisiones. Y los organismos autónomos, que encontramos las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible.
Pues en el departamento de Bolívar se cuenta con dos tipos de corporación. Cardique, que se encuentra ubicada en Cartagena, y la CCB, que es la Corporación Sur de Bolívar, que se encuentra ubicada en Magangué. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de regular todos los municipios del sur de Bolívar. La siguiente. Ok. Bueno, hay que conocer cuáles son esos impactos tanto negativos y positivos que nos ha generado este virus en todo el tema del medio ambiente. Pues sin duda alguna, pues cuando se empezó a conocer sobre la existencia y la propagación de este virus, pues inmediatamente cuando se empezó a dar los primeros casos de personas infectadas en el país, pues conocimos el primer caso que fue en la ciudad de Cartagena, de una señora que venía de un crucero. Pues cuando se empezó a conocer todas estas situaciones de personas infectadas, pues obviamente el gobierno nacional empezó a decretar el estado de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque lo que se busca, lo que se buscaba y lo que se sigue buscando es proteger nuestra vida y la de nuestras familias. Es por ello que cuando se decreta este estado de emergencia sanitaria, pues sin duda alguna nuestra vida cambió, nuestra vida fue completamente diferente y bajo este entendido tuvimos que empezar a utilizar unos elementos de protección personal. Esos elementos de protección personal lo conocemos como las mascarillas, los geles antibacteriales, los alcoholes. Y no sé si se recuerdan cuando al principio utilizábamos los guantes, pero se demostró a través de los profesionales de la salud que los guantes no eran un medio de protección, que la solución era el lavado continuo de nuestras manos. Cuando nosotros empezamos a utilizar todo este tipo de elementos, mascarillas sobre todo, desafortunadamente no le estamos realizando una adecuada disposición de esos residuos. ¿Por qué? Porque los estamos encontrando en las calles tirados. Lo que al final estas mascarillas terminan en los cuerpos de agua, es decir, en las profundidades de los ríos y las profundidades de los mares. Entonces, estos animales, tanto acuáticos, terrestres y las aves, están consumiendo este tipo de alimentos, este tipo de elementos, perdón, y al consumirlos, pues ellos les están produciendo obstrucción intestinal y están falleciendo. ¿Por qué? Porque estas mascarillas duran entre más de 400 y más de 500 años en desaparecerse. Es decir, ellos no son para nada amigables con el medio ambiente. Por eso es que el mensaje que les traemos esta noche a través de este conversatorio es que sepamos utilizar esas mascarillas, las sepamos realizar una adecuada disposición de los mismos y que las mascarillas que utilicemos sean mascarillas fabricadas, eso sí, que cumplan con todos los protocolos, que cumplan con los filtros y pues dejarle a los profesionales de la salud, es decir, a los médicos, enfermeras y todo el equipo, que utilicen las mascarillas que son degradables. ¿Por qué? Porque ellos cuando finalizan sus jornadas laborales, ellos sí se las retiran, las depositan en las canecas, en las bolsas destinadas para ellos y pues las clínicas y los centros hospitalarios les realizan la adecuada disposición de esos residuos. Otro impacto muy negativo que ha generado el COVID frente al tema del medio ambiente es que ha existido un aumento de residuos domésticos como son el icopor y el plástico. Pues todo este tema del confinamiento en nuestras casas ha aumentado demasiado el tema del domicilio. Desafortunadamente, Colombia ha hecho un paso al lado frente a esta situación porque a través del Ministerio de Salud autorizó a los restaurantes, a las personas que son emprendedoras de este tipo de alimentos,
utilizar nuevamente el icopor y el plástico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los alimentos lleguen en mejor empacados, mejor presentación y los líquidos no sean derramados. Por eso también otro mensaje que les traigo en esta noche es que cuando en nuestras casas pidamos domicilio y nos lleguen nuestras comidas en este tipo de envolturas, por favor separarlas completamente de la basura que emanan en nuestra casa. Es decir, las depositamos en una bolsa, la amarramos, las marcamos y se la entregamos a la empresa de aseo para que ellos le hagan un destino final adecuado a los mismos. También encontramos otro impacto, un impacto muy fuerte, es el consumo excesivo del agua. Pues en este tema es muy aceptable la situación. ¿Por qué? Porque al generarse el virus, como todos sabemos, él se desaparece es con el lavado frecuente de nuestras manos. Y de acuerdo a las estadísticas que pues, se han realizado, ya las personas hemos aprendido a convivir con el virus y por lo tanto ha bajado estos altos índices de consumo y de desperdicio del agua. También encontramos factores negativos como la minería ilegal y la deforestación de nuestros bosques. ¿Por qué? Desafortunadamente en este tema del confinamiento, cuando se empezó, existe una ausencia del Estado, específicamente en la región amazónica del país. ¿Por qué? Porque esos grupos al margen de la ley se empezaron a adueñar de todo el territorio, de toda esa parte de nuestro país, extrayendo de manera ilegal nuestros recursos naturales, no están haciendo la extracción como deben de ser, generan deforestación de nuestros bosques, pues eso lo que genera es aumento en el calor de la tierra y se producen incendios forestales. También existió mucho aumento de la pobreza, pues sabemos que el tema del virus y en el confinamiento afectó demasiado a las personas que son muy vulnerables, familias que viven del día a día y por lo tanto a través del gobierno nacional y extendido a través de sus autoridades locales, se empezaron a entregar también mercaditos a las personas casa a casa, pero se dieron cuenta que estos programas no eran suficientes y se crearon programas como devolución del IVA y aquellos programas que aliviaban un poco la situación económica de esas familias. También encontramos impactos negativos como crisis en la industria del turismo, porque no hay presencia del turismo, no hay tráfico marítimo y no tenemos cultura del reciclaje, tenemos la reducción muy notoria del reciclaje y pues los recursos del Estado no están destinados para el medio ambiente. Bueno, aquí les voy a compartir un videíto para que vean muy corto, para que observemos cuáles son esos impactos negativos que, que ha generado este virus frente al medio ambiente. En la partecita de abajo. No, en la partecita de abajo, de la anterior. Ya, ok.
Y haciendo fin a la presentación directamente desde PowerPoint. Qué pena, el video no está corriendo. Regálenos un segundito y estamos solucionando acá con las personas del sistema porque el video no está cargando. Tranquilo. Profesor, usted tiene acceso a la diapositiva, Sí, yo tengo acceso a las diapositivas, ya. pero si tiene el archivo del video, tiene el archivo del video. Es que en las diapositivas está cargado el video, ya. Sí, pero tiene que tener el archivo también montado en su computador, no en la diapositiva, porque así no se Oh, reproduciría. ok, por eso entonces no se está reproduciendo. Sí, tendría que pasarle el archivo del video y automáticamente se reproduce. Ok, Ya les busco el link.
Buenas, buenas noches. Sugiero respetuosamente a los organizadores, y mientras se resuelve la falla técnica del video, podemos ir abordando de pronto otro tema que continúe para dinamizar la charla. Ok, perfecto. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. No se preocupe, esperamos, tranquila. Estoy buscándole. Ok, bueno, avancemos entonces en el tema mientras que el abogado Antonio nos colabora con el videito. Bueno, podemos observar algunas fotografías que son tomadas de la web. Podemos colocarlo un poquito más grande para que todos podamos apreciar. Unas fotografías que encontramos en la web. La primera es la orilla de una playa donde encontramos plásticos, bolsas, icopor. La segunda está muy entrelazadas con todas porque miren el señor cómo encontró la cantidad de tapabocas en el fondo del mar, la tortuga envuelta, asfixiada en un tema plástico, la basura marítima que le comentaba ahorita, los tapabocas y los guantes en las profundidades de los océanos. Y en la última podemos encontrar un animalito que envuelto en un tapaboca. Es muy importante que traerles a colación el tema de la separación de los residuos. Actualmente, a partir del 1 de enero cambió. 1 de enero de este año cambió. A través de la resolución 2184 del 26 de diciembre del 2019, el Ministerio del Medio Ambiente cambió ese código de separación de residuos a nivel nacional. Simplemente manejamos 3, color blanco, verde y color negro. Pues ahí podemos observar en qué va depositado en cada uno de ellos. Y no nos indica, pero ya está autorizado que en los residuos no aprovechables podemos depositar todos los desechos provenientes del virus para que no afecte nada al medio ambiente. Pues más detenidamente, más en sus casas, pueden descargar esa resolución y leerla con un poquito más detenido. Ahora, sabemos pues que el COVID también como ha generado unos impactos negativos, también ha generado unos muy buenos beneficios al tema del medio ambiente. Sin lugar a duda, el impacto o el impacto más significativo que ha generado el tema es las mayores caídas de emisiones de CO2 y NO2. Pues claramente, nosotros cuando estábamos en ese confinamiento, completamente no existió tránsito aéreo. Las industrias quedaron completamente paralizadas y pues todas las personas que utilizaban el servicio público pues con el pánico, con el miedo de generar una infección, pues no lo utilizaba. Entonces, ese fue uno de los impactos muy, muy significativos frente al medio ambiente porque no se generaron gases contaminantes, se redujo por completo los niveles de contaminación, hubo mejoramiento de la calidad del aire. Ciudades muy importantes como Bogotá, que es una ciudad muy grande, una ciudad pues es la capital del país, tiene muchos habitantes, se caracterizaba siempre en permanecer en alerta amarilla. Hoy pues Bogotá tiene bandera verde,
pues puesto que todo este tiempo ha mejorado mucho esa calidad del aire. Otro impacto también bastante significativo fue la recuperación de nuestro entorno natural. Ciudades muy importantes como Santa Marta y como Cartagena, sus cuerpos de agua fueron completamente recuperados. Especialmente Santa Marta, al no existir presencia de turismo, al no existir embarcaciones, no existir cruceros ni deportes acuáticos, pudimos observar a través de la televisión nacional que personas grababan los shows de los delfines. Pues obviamente estos animales son que viven en las profundidades de nuestros océanos, pero ante esa ausencia del turismo, llegaron a las orillas de los mares. Entonces se pudo observar a través de la televisión estos shows fenomenales de este tipo de animales. También encontramos avistamiento de animales en zonas rurales y urbanas, porque fotografías, videos de animales transitando libremente por nuestras calles, estaban en su entorno natural, sin miedo a ser cazados, sin ser atropellados, sin presencia del hombre en lo absoluto. También encontramos unas ciudades mucho más urbanas y sostenibles con el medio ambiente, porque las personas, como lo dije anteriormente, ante el pánico, ante el miedo de generarse una infección frente al tema del COVID, empezaron a utilizar sus propios medios de transporte. Incluso vimos personas a pie, personas en bicicleta, personas con bicicletas eléctricas, personas usando patines, patinetas, en fin, cualquier otro medio, menos el transporte público. También encontramos avances significativos como el teletrabajo, digitalizaciones de reuniones, como estamos en estos momentos, y pues mucho más importante es el refuerzo del papel de la ciencia. ¿Por qué? Porque en tiempos récord tuvimos la vacuna, pues la cual se está aplicando de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Salud. Encontramos, bueno, tenía un videito, pero con todos los problemitas, pero aquí podemos observar lo que les decía, los animales transitando normalmente. La segunda fotografía es Cartagena. Aunque no lo creamos, Cartagena tuvo un recuperamiento bastante notorio en sus cuerpos de agua. La tercera fotografía es Bogotá, con el mejoramiento de la calidad del aire. La cuarta es una ciudad internacional, es Venecia, en Italia. Venecia se caracterizaba porque existía un turismo muy desenfrenado. Ahí se puede observar que esos canales se encuentran más cristalinos, embarcaciones estancadas, ausencia de turismo, y pues dentro de las noticias internacionales que se pues plasmaban los noticieros, hasta presencia de peces. La quinta fotografía es Estados Unidos, completamente desolada, y lo que les comentaba de las ciudades mucho más urbanas y amigables con el medio ambiente es la movilidad. Aquí podemos observar el niño en su bicicleta y el padre acompañándolo. Frente a todos estos impactos, ya sean negativos, positivos, Colombia se ha ideado unas estrategias muy buenas para el tema del medio ambiente. Sin lugar a dudas, seguimos continuando con el distanciamiento social hasta que se finalice el estado de emergencia sanitaria, es decir, hasta que se finalice el tema del COVID. Se destacó mucho la modalidad de trabajo. Seguimos realizando trabajos de nuestras casas sin necesidad de llegar a las oficinas, y si pues tenemos que hacer presencia en situaciones completamente muy puntuales. Colombia se comprometió también a garantizarle a todas las personas, a todas las familias, los servicios públicos, especialmente agua y la transición energética, promover muchos alimentos saludables y sostenibles, porque como todos sabemos, el COVID al inicio
de cuando se conoció sobre su propagación y todo el tema, pues afectaba mucho a las personas que son de la tercera edad, a nuestros abuelitos. Entonces, pero ya hoy día frente a esta nueva cepa se puede observar que no existe distinción para niños, para jóvenes, personas adultas, ancianas, etcétera. Entonces, a través del gobierno se está buscando incentivar programas con los agricultores para trabajar todos aquellos alimentos mucho más saludables. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que las personas cambien sus hábitos alimenticios, porque sabemos que el COVID afecta mucho más con las personas con enfermedades de base, sobre todo con obesidad y de diabetes. Y generar unas ciudades mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente, es decir, construcción de andenes, construcción de carreteras, pues que las personas no utilicen mucho el transporte público, incluso guarden sus carros particulares, sino que empecé a utilizar otro tipo de medios de transporte. Y finalizamos pues con la educación y generar mucho más cultura en el tema de reciclaje. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o seguimos avanzando. No, doctora. Ok. Ok. Bueno, nosotros como colombianos tenemos que saber y conocer cuáles son esas acciones constitucionales que tenemos para proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Encontramos la acción de tutela, las acciones populares y de grupo y las acciones de cumplimiento. La acción de tutela, iniciamos con la primera, que es la acción de tutela. Estas acciones es un bosquejo completamente general, ustedes saben que están reglamentadas en sus respectivas leyes, la ley 472 y la 393. Entonces es un tema muy general para que todos conozcamos cuáles son ese tipo de acciones. La acción de tutela, pues, se encuentra definida claramente en nuestra Constitución, en el artículo 86, y como les dije al inicio de esta jornada, que la Constitución política se basaba mucho sobre el artículo 79 y 80 de la Constitución por el tema de la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Entonces, repito nuevamente, este artículo 79 nos dice, para que podamos entrar mucho más en contexto, es que todos tenemos derecho de gozar de un ambiente sano. Se caracteriza este artículo porque ese derecho de gozar de un ambiente sano no hace parte de los derechos fundamentales, sino de los derechos e intereses colectivos. Por lo tanto, la Corte Constitucional, a través de sus providencias, nos informa o nos dice que la acción de tutela simplemente procede para la protección de ese derecho de interés colectivo cuando exista conexidad con un derecho fundamental, específicamente el de la vida y el de la salud. Por lo tanto, al proceder, la persona pues presenta la acción ante la autoridad competente, la autoridad dispone de los términos establecidos por ley y en esa decisión se debe de indicar cuáles son los mecanismos de protección frente al medio ambiente. También encontramos las acciones populares y las acciones de grupo. Las acciones populares y de grupo están definidas en el artículo 88 de la Constitución, reglamentada por la ley 472, y no las define como aquel mecanismo utilizado por excelencia porque busca la protección de esos derechos e intereses colectivos, específicamente el del derecho de gozar de un ambiente sano. El artículo 79, como les dije anteriormente, es la base fundamental. Cuando estos derechos son vulnerados, amenazados o puestos en peligro, ya sea por una autoridad pública o de un particular. Antes de seguir, para seguir avanzando, creo yo que es muy importante definir qué es un derecho de interés colectivo,
pues la ley 472 claramente no lo dice, que son aquellos derechos que son inherentes a toda persona y de las cuales, por lo tanto, exigen una protección de carácter inmediato para frenar esa vulneración, que se interponen ante las acciones populares y las acciones de grupo. La ley 472 taxativamente nos define cuáles son esos derechos e intereses colectivos. El primero de ellos son varios, pero el primero es el derecho de gozar de un ambiente sano, que es la base fundamental para la protección del medio ambiente. Ahora, las acciones de grupos, como les dije anteriormente también, están definidas en el artículo 88, reglamentada por la ley 472, y nos las define como aquellas acciones interpuestas por una pluralidad de personas o conjunto de personas de las cuales se les ha ocasionado un daño, y ese daño debe de provenir de una misma causa. Yo más adelante les hice unas características principales de esas acciones populares y las acciones de grupo, pues para que las tengamos un poquito bastante claras. Pues las acciones populares pueden ser interpuestas por sí mismo o por cualquier que actúe en su nombre, a diferencia de las acciones de grupos que sí requiere de un abogado, de un profesional. Van dirigidas contra particulares, personas naturales o jurídicas o una autoridad pública. Y para la presentación de la misma, de las acciones de grupo, perdón, mínimo 20 personas. Las acciones populares no tienen término perentorio, pues al final se entiende que precluye cuando se hace esa vulneración. Y las acciones de grupo deben de presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó ese daño. Ambas tienen la característica principal de que si esa vulneración proviene de una entidad pública o una persona que ejerce actividades públicas, conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. Y si esa vulneración viene de un particular, conoce la jurisdicción civil. La sentencia tiene disposición de 20 días y procede el recurso de apelación para ambas. Se diferencia las acciones populares con las de grupo porque la primera no contempla un incentivo económico. Anteriormente sí contemplaba, hoy no se contempla porque es una acción preventiva. Y en cambio las acciones de grupo se contemplan un pago indemnizatorio colectivo. Y finalizamos con la acción de cumplimiento que está definida en el artículo 87, reglamentada en la 393 del 97. Y pues básicamente esta acción lo que nos dice que se busca es dar el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. La procedencia de esta acción de cumplimiento procede contra toda acción o omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminentemente el cumplimiento de las normas con fuerza de ley o actos administrativos. Y su competencia en primera instancia conocen los jueces y en segunda el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, la jurisdicción contencioso administrativo, y puede interponerse en cualquier tiempo. La característica principal de esta acción es que es muy parecida a la acción de tutela, a diferencia de que la acción de cumplimiento, como lo dije anteriormente, es para dar cumplimiento a una ley o un acto administrativo. En cambio, la acción de tutela es para la protección de los derechos fundamentales. Y puede interponerse, ¿quién las interpone? Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, organizaciones sociales, no gubernamentales, Procuraduría, Defensoría, Contraloría o servidores públicos. ¿Ya? Nuevamente, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si con esos impactos tanto positivos y negativos que ha generado este tema del COVID. Una pregunta, disculpa, ¿de qué tema se trata hoy en la clase? Porque yo entré un poco tarde y no, o sea, no podía ingresar. Ok. El tema que estamos desarrollando es el impacto
que ha generado, el impacto tanto positivo como negativo que ha generado todo este tema de la emergencia sanitaria en el país. ¿Y se le acaba la clase o la profesora Lady también? ¿Cómo? Discúlpame. La profesora Lady se acaba la clase hoy. Elkin, Oh. disculpa, Elkin, Ah. estás invitado a una videoconferencia al igual que los demás compañeros, ¿ok? Sí, porque Entonces, yo estamos estaba esperando confundido. sí, no te preocupes, estás invitado al igual que todos en una videoconferencia donde la ponente es la doctora Duberlis. Entonces, para Igual, que te... a través de las personas que están programando el tema a través de la universidad, yo les voy a extender las diapositivas. Ahí está mi correo, pues a través de los canales de la institución, ustedes pueden también cualquier duda, cualquier inquietud, que yo con mucho gusto les colaboro. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a ustedes. yo creo que nos queda claro que a lo largo de esta pandemia y a lo largo de estas medidas implementadas por cada uno de los gobiernos, se ven reflejados unos impactos positivos y negativos, consecuencia de las decisiones que buscaron frenar el tema del contagio. Entonces, como bien mencionaba la doctora Duberlis, evidenciamos unos aspectos muy negativos, como es el mal uso que se le ha venido dando a los residuos tendientes a la protección de las personas en cuanto al contagio. Y yo creo que no es un misterio para nosotros, un secreto, que nuestra ciudad, por poseer muchos cuerpos de agua, por ser una ciudad costera, ha enfrentado unos retos de naturaleza ambiental gigantescos, en los cuales vemos cuando pasamos, por ejemplo, por este sector del mercado de Basurto, observamos la cantidad de tapabocas que normalmente las personas encargadas del aseo están recogiendo. Entonces, si bien utilizamos el tapaboca como un mecanismo de protección, si bien utilizamos los tapabocas como un mecanismo de protección, de autocuidado para evitar el contagio, ¿hasta dónde ese tapabocas está llegando a afectar el medio ambiente? Y como bien lo decía la expositora, estamos afectando tanto fauna como flora, estamos haciendo una afectación gigantesca al medio ambiente porque estamos contaminando cuerpos de agua, estamos atacando directa o indirectamente animales marítimos, animales terrestres, y que incluso vemos muchas aves, las cuales se ven constantemente atrapadas en este tipo de residuos. Como bien mencionaba también la doctora, al principio teníamos la creencia, incluso yo creo que todos aquí lo compartíamos, que el uso de guantes podía evitar o podía aminorar el tema del contagio. Y también utilizamos infinidad de guantes y que los utilizábamos indiscriminadamente. Utilizamos en cada salida o en cada evento en el cual sentíamos una exposición, nos colocábamos o cambiábamos el par de guantes. Entonces, ese impacto generó de forma negativa en el tema ambiental en nuestro país, pero sin lugar a dudas también en todo el mundo vemos el mismo comportamiento o la misma tendencia de impacto negativo. No sé qué piensen ustedes respecto de ese impacto negativo que ha tenido la pandemia en nosotros como sociedad. Compañero, tanto es así. Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, sí, sí se escucha. Sí, buenas noches. Sí, compañera, tanto es así que eso estaba yo pensando y lo que estaba diciendo la doctora ahorita. Al principio de la pandemia efectivamente fue beneficioso a nivel ambiental, porque efectivamente se paró todo desde casa, no se salía mucho, los carros estaban desde casa, sí hubo de pronto un cambio en ese punto.
pero cuando empezamos nuestra vida medio, digámoslo así, con toda esta situación, se complica un poco más la cosa porque la bioseguridad, como decía el compañero, los guantes, el tapaboca, y de pronto no tenemos la facilidad, o es más fácil coger un tapaboca, comprarlo por higiene, porque es mucho más práctico, comprar 50 tapabocas, 10.000 pesos que cuestan usarlos en menos de nada y tirarlos a la basura, ¿cierto? Como lo tiramos a la basura, como lo tiramos a la calle, o el que tú vayas a un restaurante, lo digo, no sé si les ha pasado, que tú llegas a un restaurante y todo te lo están entregando en desechables, te lo están entregando e incluso te dan una bolsita para que tú guardes tu tapaboca e incluso, o sea, ya de pronto ese impacto que tuvo al inicio positivo se está triplicando a nivel negativo a hoy en día, porque precisamente le tenemos miedo al contagio y es una manera de evitarlo. Pero yo siento que en vez de pronto solucionar un poco, o no sé si solucionar es la palabra, de minimizar, pensando también en el daño que le hacemos y sobre todo a esos seres que no hablan, a esos seres que no tienen cómo defenderse y que de alguna manera se supone que estas leyes o estas situaciones o se supone que todo lo que hay para cumplirles o para ayudarles, pues realmente con toda esta situación que está pasando pasa a un segundo plano, porque realmente pues yo veo primero mi seguridad y mi bienestar ante los demás, independientemente de quién sea, porque somos seres humanos, ¿cierto? Pero entonces sí, entonces llegar a pensar no solamente en yo me voy a salvar, sino también en el medio ambiente en ese sentido, porque para mí hoy en día hay más daño ecológico y daño ambiental que efectivamente desde antes de la pandemia. Ya lo había, pero ahora está peor. No sé ustedes qué opinan. Sí, lo que pasa es que el tema del medio ambiente, el tema de esto del COVID, del virus, lo que pasa es que no pensábamos que iba a llegar aquí. Quizás en un momento cuando se descubrió, cuando en China empezamos a ver todo el tema en la televisión, en las cosas, pues, y particularmente nosotros veíamos eso como lejos, o sea, no, esto no va a pasar, pero ya es un tema mundial, es un tema. Entonces, el tema es que esos residuos que se están generando, sobre todo con el tapaboca, si entran a YouTube, entran a páginas oficiales, como la del Ministerio, como la de la Organización Mundial de la Salud, hay videos muy aterradores. Encontramos hasta animales, pescadores que cuando abren los peces le encuentran tapas de botellas de plástico, de gaseosa, de agua, una cantidad de cosas y nos estamos consumiendo eso, y lo peor es que no los estamos consumiendo, porque es que nosotros vamos a un sitio, compramos, pero confiando de que el tema está bien y no está bien. También se trata como de cultura. Yo pienso que debemos de concientizarnos, debemos de educarnos nosotros mismos. Como les dije anteriormente, desafortunadamente hemos hecho un paso hacia el lado con el tema de las empacaduras, del icopor y del plástico sobre todo, porque es algo que aumentó mucho con el tema del domicilio. Entonces, el icopor es dañino para el tema del medio ambiente. Entonces ya se trata es como de cultura, de concientizarnos, porque al final, como dicen pues, grandes personas, grandes estudiosos en temas ambientales, que este mundo es de los animales, que este mundo es solamente de ellos, pero nosotros somos un ave de paso y que nosotros debemos de cuidar ese entorno natural, no arrojar comida a las calles,
no arrojar las bolsas de mecatos a las calles. ¿Por qué? Porque esas empacaduras botan unas tintas y sabemos que pues en las calles, en los canales de agua, eso mancha. Y ¿cuál es el destino final? Los canales de agua, los ríos, los mares, lagunas. Entonces, todos esos animales que están ahí fallecen porque hay un veneno constante frente a la situación. Entonces, también es como de concientizarnos y generar esa cultura a los niños, a nosotros como adultos, también cuando los restaurantes nos entreguen para guardar el tapabocas, porque tenemos que desecharlo. Bueno, depositarlo en la caneca, señor, ¿dónde puedo botarlo o guardarlo en el bolso? Pero no tirarlo a la calle, porque esos animales están afectándose y están muriendo. Y está comprobado que todo el tema de los tapabocas, todo las empacaduras, o sea, duran hasta 500 años en degradarse, o sea, no son para nada amigables, no lo son. Entonces son temas que ya se trata es de uno como ciudadano, de como persona, tomar conciencia, y esa es la idea de esta noche, que todos tomemos conciencia y cuando salgamos a la calle y en nuestra propia casa, aprender a separar los residuos, porque es que en nuestras casas también generamos residuos, ¿ya? Entonces, saberlas separar, saberla dónde la vamos ¿cómo se llama? A guardar, a depositar, para que no existan más afectaciones al tema al medio ambiente. Lástima que los videos no los podemos observar, pero esta noche observen en YouTube, coloquen impactos negativos y positivos y pueden observar miles y miles de videos que uno queda en shock porque uno dice, wow, o sea, cómo los animales están falleciendo por la irresponsabilidad de nosotros como seres humanos. Sí, yo aporté un poco, como quien dice cuando uno ve ese tipo de situaciones, y yo aporté para eso. Sí, claro, yo le complemento el tema porque la verdad que la idea es esa, o sea, es salir, cuando nos desconectemos, es salir con otra mentalidad, es salir con otra perspectiva de vida, ¿no? Entonces, cuando también uno como persona y nuestras amistades, replicar la información, replicar lo que uno aprende, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, cuando replicamos y le decimos al amigo, al papá, al vecino, no hay que tirarlo a la calle, no, esto. Entonces, para que las personas también vayamos o vayan tomando esa cultura de aprender a reciclar y no ser facilistas de tirar todas las cosas a la calle, porque quienes afectan simplemente son los animales. Muchas gracias. Veo que tienen la mano levantada la compañera Eva y después escuchamos a la compañera Ginette. Muchas gracias, profe Antonio. Espero esté muy bien. Buenas noches Muchas a todos y gracias. todas. Gracias no sé si decirle profe, a nuestra invitada, la señorita Duerlis. Realmente que yo soy de las convencidas de que este tema de la pandemia no es más que una reacción del planeta también en sí mismo por autorregularse como un mecanismo de defensa ante el daño tan impresionante que como raza le estamos causando. Yo creo que hay que partir de una cosa, y es que no sé quién le metió a la cabeza al ser humano que tiene un carácter de superioridad sobre el resto de las especies y que el mundo es nuestro y de nadie más, y estamos aquí para hacer lo que nos plazca y venga en ganas. Y resulta que actuar de esa manera está siendo absolutamente nocivo, no solo para la casa común, que es esta bolita, sino para nosotros mismos y el resto de las especies que están aquí. Y lo decía la profe Duberly, en los casos tan impresionantes que vemos de los impactos tan negativos que nuestra irresponsabilidad, falta de conciencia y empatía también generan en los animales que, como lo decía la compañera ahorita, no tienen voz, no pueden gritar, hablar. Por ejemplo, ayer nos andábamos manifestando en contra de algo, digamos, que no estamos dispuestos a aceptar, pero ellos no pueden hacer eso.
¿sí? Ellos no pueden, no les queda nada más que subsistir, intentar sobrevivir con el problema, pero está en nosotros, y el punto es que si no despertamos hoy, si no hacemos que las nuevas generaciones despierten, si no replicamos la información en los más chiquiticos, esos que tienen hoy 1, 2 años, que ya comen una golosina, ya se comen un yogur, ya se comen un dulce, ya comen y dejan todo por ahí, si no vamos ven con amor y desde el cariño y desde la experiencia de que si no cuidamos, desde la idea, perdón, que si no cuidamos, esta casa común se nos va a venir encima. Y es que el infierno tan impresionante que se va a armar, o la inundación tan impresionante que se va a armar, no la vamos a poder detener nosotros ni con toda la plata del mundo, ni con todo el poder del mundo, ni con toda la política del mundo, porque ya no va a haber nada que hacer si no despertamos ahora. El momento era hace muchísimos años atrás, pero si seguimos como estamos y no despertamos ahora, definitivamente cuando queramos hacerlo va a ser demasiado tarde, y demasiado tarde no solo para nosotros, porque nosotros, hoy llega una pandemia, nos morimos, Dios no lo permita, mañana pasado nos cambia la vida, pero ¿y qué pasa con los que vienen? ¿Qué pasa con los que apenas están gestándose una vida y vienen ahí caminando? Entonces, enseñemos desde ahí, desde esos pequeños que nos, digamos, iluminan también la vida, pero iluminémosles también en el camino en cuanto a temas ambientales. Y a mí me parece también que es muy necesario un tema de cátedra ambiental obligatoria en instituciones educativas, y que el sistema educativo necesita modificar desde ahí para que seamos profesionales cada vez más conscientes de estos temas y cada vez veamos mucha menos gente que va y se le da, y yo no sé cómo a gente que le nace tirar la basura, no sé, yo desocupo mi bolso 2 veces a la semana del basurero que tengo ahí, porque no me nace, no me da tirar algo a la calle, está ya en mí. Y yo sé que hay mucha gente así que aquí presente entiende esas cosas, pero también hay mucha gente que no. Entonces, el trabajo está en poder trabajar con esa gente que no lo hace desde el amor y desde la comprensión de que nunca le dijeron que eso no era así, pero también desde la idea de que hay que avanzar como especie y no quedarnos en el egocentrismo de creer que somos superiores y por eso podemos hacer de esta casa común lo que nos plazca. Entonces, ese es como mi mensaje más que nada, y muchas gracias a Duerlis y a los profesores y organizadores del evento por este espacio realmente tan consciente y tan bonito. Muchísimas Wow, gracias a ti, Eva. muchísimas gracias, Eva, por el aporte que nos está realizando. Igual, sabes, hay muchos colegios, te complemento, hay muchos colegios que ya ven la necesidad de implementar el tema educativo para los niños. Hoy se está celebrando precisamente el Día Internacional del Árbol. Entonces estaba, por ahí miré, observé muchos niños haciendo sus dibujos, sus colores, incentivando también a los adultos a sembrar árboles en sus casas, porque ya nuestras ciudades se han convertido, como dicen por ahí, en ciudades de cemento. Entonces, lo que genera mucha más temperatura, mucho más calor. Entonces, hay ausencia mucho de siembras de árboles. Eva, te invito, ¿sabes?, a ingresar si tienes mucho, me gusta porque tienes bastante interés, y te invito a que entres a la página del SENA. El SENA también genera, y a todas las personas que están, generan programas gratuitos en temas ambientales, capacitaciones, y pues es muy chévere que todos también a través del SENA virtual puedan participar en ellos, que es un plus bastante fuerte, porque el SENA con sus capacitadores también están realizando esta ardua labor para concientizar todo el tema ambiental. Y como les dije, la idea es que cuando nos desconectemos, estemos en nuestra casa, replicar la información, culturizar a las demás personas, educarlos, no hacer ese tipo de daños, porque al final, como dices tú, son animales, no tienen voz, y pues ellos les toca sobrevivir frente al desenfreno del hombre y ante las actividades que nosotros a diario hacemos, y peleando con ese individualismo, porque
El ser humano por lo general es así, entonces, nada, es tomar conciencia y buscar una mejor situación para que frenar todo este impacto ambiental que se ha dado. Bueno, escuchemos ahora a la compañera Ginette Alfaro y después escuchamos a la compañera María Milagros y después al compañero Anderson, que tiene la mano levantada. Bueno, buenas noches, saludar a todos los participantes, unirme de pronto a las voces que hacen posible que queramos crear un mejor mundo y un mejor medio ambiente para los seres humanos. Ciertamente me uno a la conducta de la compañera Eva con el tema de guardar toda su basura en el bolso, porque de verdad que es un poco vergonzoso participar en este tipo de conductas antiambientales. Pero sí quiero resaltar que en Colombia estamos atacando algunas otras conductas que están establecidas en la ley y no atacamos la conducta de medio ambiente. Aquí hay ley y hay código de policía establecidos para estas conductas anti-medio ambiente y manejo de residuos en la calle por parte de las personas, y no estamos siendo rigurosos en el seguimiento y en las sanciones que tienen esta ley y estos comparendos de policía. Económicamente, las personas van tomando conciencia cuando les cuesta, cuando de verdad tienen la necesidad de pagar por algo que no están haciendo bien. Ahí están tomando conciencia, porque en la próxima que le toque de nuevo pagar una multa, va a concientizar que no lo puede hacer. Pero mientras seamos partícipes de que las personas sigan haciendo este tipo de conductas, no vamos a tener un resultado de verdad favorable para el medio ambiente. Como dice la compañera, que de pronto le estamos haciendo mucho más daño al mundo por el tema de los tapabocas y el manejo de los residuos ahora con los temas de desechables, y como dice la profesora Duerlis, es un tema de cultura. Nosotros no estamos culturizados, pues fíjense que a título particular yo sí practico el medio ambiente para la calle, pero no tengo el manejo de residuos dentro de mi casa. Es cierto que no lo practico, no lo hago, no puedo. Estoy llena, no estoy llena, no me preocupes. Compañera Maroy, Carajo, pero es que te voy a dar. Por favor, los anfitriones, silenciar a los compañeros que abren el micrófono. Son muchas, que a mí hasta si estoy tomando agua me dice yo quiero agua. Bueno, gracias. Y ciertamente, gracias. Y ciertamente sí lo debemos hacer porque, pues como decimos, las personas que recogen la basura deben tener un manejo apropiado de esta, pero es un tema ya de cultura. Yo lo hago para la calle porque de verdad me da pena ajena ver una persona que lo hace y yo no lo hago, pero sí debemos implementarlo el de la casa, y no puedo ser hipócrita en decir que si lo hago en mi casa, no lo hago. Y bueno, hay que empezar a implementarlo. Pero en lo que quiero enfatizar es que las entidades del Estado que estén direccionadas a ratificar que el medio ambiente sea mejor, deben ser rigurosos en aplicar las leyes, deben ser rigurosos en aplicar estas leyes, porque de pronto las tenemos como, sí, medio ambiente, así un poco fría, pero no lo hacemos con rigor. Y pienso que si hay las herramientas legales para hacerlo, debemos hacerlo. Así como hacemos en otros ámbitos legales, debemos hacerlo para el medio ambiente, porque es lo único que nos va a salvar a futuro. Esta era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena intervención. Escuchemos, por favor, la intervención de la compañera María Milagros Lozada. Está pidiendo la palabra acá desde el chat. Buenas noches, profesora. Bueno, hace rato quería dar mi opinión, pero no sé, no me sale la opción de levantar la mano. Es con respecto a lo siguiente. A mí, una de las cosas que más me impactó de la pandemia, una vez que salí, yo no reconocí dónde estaba.
qué calle tan limpia. Yo decía, qué impresión. O sea, tenemos que estar todos en casa para que nuestras calles estén limpias y sin una sola basura. Qué poco de conciencia tenemos nosotros, qué poco amor tenemos por nuestra ciudad. Como usted mencionaba también, a mí el tema del reciclaje me gusta bastante. Trato de ponerlo en práctica, que es un poco difícil porque también concientizar de pronto acá en la casa. Bueno, a mí una de las cosas que más me motivó fue el año pasado, un poco antes que ingresara la pandemia, que en la universidad fueron unos funcionarios del EPA, nos explicaron con respecto y nos mostraron que había, creo que eran 7 clases de canecas, cuando yo solo conocía 2 para los desechos. Y nos mostraron algo que me gustó bastante, que creo que lo están implementando en Bogotá y en Medellín. Y es que hay un contenedor que es blanco, una bolsa blanca, perdón. Entonces, esa va a ser, o sea, va a ser enviada al reciclador. O sea, tú pones ahí todo aquello que pueda ser usado, que pueda ser renovado, pueda volver a usarse, y tú se lo das al reciclador. Y de esa manera tú lo ayudas y tú no tienes ni idea todo el apoyo que también te está dando a ti. Yo creo que nosotros no le hemos dado también esa importancia a la función que cumplen los recicladores. No tenemos ni idea, no se frena de parar en las calles, de tapar de pronto las alcantarillas por ayuda de los recicladores. Yo creo que también que tengamos un poco más de conciencia. Sería bueno que también acá se hicieran capacitaciones, ya sea de manera virtual, con respecto a esto. Me ha encantado su ponencia. El tema ambiental es algo que nos debe preocupar a todos. Y como le mencionaba, no, como usted mencionaba, la pandemia, la verdad, a todos nos ha impresionado de distintos aspectos. A mí también me impresionó con respecto a los animales. Tantos animales, yo creo que hubo hasta una noticia de un animalito que se creía hasta extinto acá en Colombia, y gracias a las cuarentenas, que no había ruido, fue visto después de, ¿cuántos eran? Más de 20 años. O sea, les hemos robado bastante espacio a estos pobres animales y tenemos que ser más empáticos también en ellos. Tenemos que ser conscientes también de nuestro ambiente. Nosotros no somos los únicos que vivimos aquí. Gracias. Sí, claro, lo que estás diciendo tienes toda la razón. Lo que pasa es que nosotros, todas las personas, creemos que los recicladores son personas de la calle y estamos completamente equivocados porque ellos hacen un trabajo fenomenal. Ellos hacen un trabajo que nadie hace, que es separar las basuras. Lo que pasa es que son personas que los vemos mal presentados, los vemos de una forma no adecuada, pero los recicladores no son personas ni ignorantes, ni son personas desechables de la calle, al contrario, son personas muy, muy, muy inteligentes porque saben separar claramente cuáles son los residuos, saben el vidrio, saben el plástico, saben qué es el icopor, saben todo ese tipo de cosas, y ellos también eso les genera de una u otra manera pues sustento para su familia, porque ellos cuando tú les das un cartón, todo en buen estado, porque ya cuando el cartón está mojado, está lleno de comida, ya no sirve, pero si tú le das una caja bien, bien presentada o todo el tema, con mucho gusto ellos van, la venden y no ha pasado absolutamente nada. Y claro, el EPA, que es el establecimiento público ambiental allá en Cartagena, pues la entidad que se encarga todo de realizar estudios, de realizar capacitaciones también junto con, es que eso es un trabajo articulado, lo que son las corporaciones, SENA, ministerios, todos estos institutos que se encargan de regular todo el tema ambiental. Entonces ellos, por lo general, en las páginas web, a través de Instagram, generan también en vivos con personas muy capacitadas, concientizando todo este tema ambiental. Aunque no crean, Cartagena, o sea, una ciudad tan bonita, tan mágica, que aunque nos cueste creer, con todo este confinamiento,
Cartagena específicamente, el sector Barú y el sector Boca Grande fue completamente, no les voy a decir que un 100% recuperada, pero quizás un 70 y un 80%, porque los cuerpos de agua fueron más cristalinos. Entonces, ahí es donde nos demostramos que el turismo desenfrenado, el turismo de que tira las botellas, que tira servilletas, es que el plástico no simplemente es la botella, también hay servilletas, hay papeles higiénicos, hay una serie de elementos que también afectan al tema del medio ambiente.